Hoy queremos compartir un texto que es muy hermoso, que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El libro de Lucas también podría llamarse Hechos del Espíritu Santo, pues el autor hace énfasis en la obra del Espíritu Santo en los discípulos y la iglesia. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26, que debemos andar en el Espíritu, debemos ser guiados por el Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, dice la palabra, dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús le dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es imposible ser testigos efectivos de Jesús sin el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado y abre las puertas para que el Evangelio llegue al perdido. Constantemente le estamos diciendo a la iglesia: hay que predicar, hay que ser testigos de Jesús, pero la mayoría sigue desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, y sí de otras cosas. Es imposible ser testigos efectivos de Jesús sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios santo y sobrenatural. Y recuerdo cuando el Señor llama a Moisés en el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, llamando la atención de Moisés, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, llamando su atención: Moisés, Moisés, aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques. Es decir, Dios está llamando la atención de Moisés, pero también llamando la atención para que Moisés pudiera entender de que Él es un Dios santo, Él es un Dios sobrenatural. Y cuando Dios nos llama, nosotros también tenemos que entender esto, y de esta manera podemos entonces actuar en obediencia, en amor para con Dios y también para aquello para lo cual Él nos ha llamado. La única manera de poder ser testigos efectivos de Jesús es siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos en una guerra espiritual, y si no estamos conectados con Dios, no nos vamos a dar cuenta de nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La obra de Dios no descansa en mi habilidad humana. La obra de Dios no se hace manipulando ni controlando a las personas que están a nuestro alrededor. Y quiero detenerme un momento en este punto. He visto muchas veces cómo hay líderes que quieren dirigir la iglesia usando la manipulación, controlando a las personas. He visto muchas veces que hay líderes que desgraciadamente juegan con
esa necesidad muchas veces que tienen los miembros de la iglesia con buscar reconocimiento. Entonces, cuando nosotros obramos así en la iglesia, por supuesto, no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. La obra de Dios, esto también es muy importante, no es copiar y pegar lo que vemos atractivo en los demás. Es decir, yo estoy viendo que algún hermano está teniendo éxito, entonces yo creo que porque hacer lo mismo o copiar eso que está haciendo este hermano, a veces puedo pensar de que también me va a dar éxito a mí. Por supuesto, estoy muy equivocado, porque Dios, si te llama, Dios te va a dar específicamente las estrategias que tú necesitas para hacer su propia obra. Por eso tenemos que estar constantemente dependiendo de Dios, para que entonces Dios en la intimidad me pueda hablar y yo entonces poder obedecer y caminar en obediencia en lo que Dios me ha estado mostrando. En la obra de Dios no usamos a las personas para ganar méritos. Es decir, yo no estoy diciendo que yo hago algo cuando no lo estoy haciendo. Simplemente, si yo no lo he hecho, amén, esa persona, debo entonces decir, esto lo hizo fulano. Es decir, no debo querer ganar méritos con lo que otros hacen. En la obra de Dios, todos somos colaboradores uniendo fuerzas en la misma dirección que Dios nos está guiando. Por esta razón, Pablo y Bernabé sometieron sus planes a la agenda del Espíritu Santo. Cuando leemos Hechos capítulo 15, versículo 36, que es el comienzo de este viaje, del texto que leímos al principio, dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, el deseo, la motivación, la idea, la estrategia era buena, porque el motivo de Pablo y de Bernabé era visitar a los hermanos donde ya ellos habían predicado anteriormente. Pero leemos en Hechos 16, versículos de 6 a 10, que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Entonces, Pablo y Bernabé cambiaron la agenda original por la agenda divina. Volvamos a visitar, bueno, ese era lo original, pero ellos cambiaron lo original, lo que se nos puede ocurrir a nosotros, por la agenda divina de Dios. Así que no se trata de ser originales, sino que se trata de ser obedientes a la agenda del Señor. Se trata de ser obediente a la voz de Dios y no emprender ideas humanas que no permanecen. Esto es muy importante, por eso muchas veces vemos el fracaso. En la propia obra de Dios vemos el fracaso porque estamos queriendo hacer cosas, no porque Dios nos ha mandado, sino simplemente porque a mí se me ocurre, veo que mi idea es muy buena, es original, puede llegar a bendecir a mucha gente, pero en ningún momento yo le pregunté a Dios, en ningún momento Dios me lo mostró, en ningún momento Dios puso esto en mi corazón, sino que simplemente yo me creo que soy bueno, creo en mi talento, en mis dones, y por esta razón muchas veces el orgullo nos hace, por supuesto, nos separa de los planes de Dios. ¿Estoy dispuesto a cambiar mi plan original por el plan de Dios? Esto es una pregunta que debemos hacernos todo el tiempo. Señor, ¿estoy caminando en mis planes? ¿Estoy caminando en mis ideas? ¿Estoy caminando en lo que creo? ¿O estoy caminando en tu agenda?